Yo soy... Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algo que hacemos a cada instante, pero que esconde, bueno, una profundidad increíble. La respiración. Hola, sí, vamos a ver cómo el simple hecho de respirar de forma consciente puede cambiar muchas cosas. Exacto. Tenemos dos ejes principales. Por un lado, una investigación de Moscú, del Centro de Medicina Aeroespacial, sobre técnicas respiratorias. Psicotecnias, las llaman. Y estados alterados de conciencia. Suena potente. Y por otro, un texto que mira más a nuestras primeras experiencias, desde la gestación y el papel clave de un músculo, el diafragma. Vale. Un dato antes de empezar. En muchos idiomas, fíjate, respiración y espíritu vienen de la misma palabra. Curioso, ¿eh? Muy curioso. Y de hecho, es fascinante que el interés científico moderno en todo esto, en los estados alterados y tal, venga de la medicina aeroespacial. Sí. ¿Por qué ahí? Pues porque observaron experiencias muy poco comunes en pilotos. Gente sometida a mucho esfuerzo, condiciones extremas. Claro. Pero claro, muchos no contaban nada, por miedo a que les tomaran por locos o que les apartaran de volar, ¿sabes? Entiendo, sí. Bueno, pues hablemos de esas técnicas. Por ejemplo, la hiperventilación voluntaria. Más allá de marearse un poco, ¿qué pasa de verdad en el cuerpo según esa investigación rusa? Pues mira, los cambios más gordos en cómo intercambiamos gases, o sea, oxígeno y CO2, ocurren bastante rápido, en los primeros 10-15 minutos. Ajá. Y la ventilación alveolar, que es básicamente cuánto aire útil llega a lo más profundo del pulmón, aumenta mucho, más de lo que se pensaba antes. Vale. ¿Y eso qué provoca? Pues provoca un descenso del dióxido de carbono, del CO2, en la sangre. No es una bajada brutal en cantidad total, ojo. ¿Cuánto? ¿Más o menos? Hablan de unos 2 o 3 litros menos si usas técnicas como la holotrópica, esta de respirar muy rápido y profundo. Ya. Pero, ¿2 o 3 litros? Si el cuerpo tiene reservas enormes, como unos 120 litros de CO2, ¿por qué importa tanto esa pequeña bajada? Ahí está la clave. Porque aunque sea solo un 2-3% del total, este cambio afecta directamente a cómo circula la sangre en el cerebro. Y nuestro organismo, bueno, no tiene sistemas súper rápidos para compensar esa bajada específica de CO2. O sea que es como una forma indirecta de influir en el cerebro, ¿no? Una especie de atajo químico. Exacto. Has dado en el clavo. Es como encontrar una puerta trasera. Vale, vale. Pequeña llave, puerta grande. ¿Y qué se ve al otro lado? ¿Cómo cambia la conciencia, la experiencia subjetiva? Pues se ve un cambio claro en la actividad eléctrica del cerebro, en el electroencefalograma, vamos. ¿Qué tipo de cambio? Empiezan a aparecer ondas lentas, ritmos delta y teta, que son patrones que normalmente vemos en relajación muy profunda, meditación o incluso en ciertas fases del sueño. Los típicos de estados no ordinarios de conciencia. Eso es, se consideran marcadores de esos estados alterados. Hay quien los compara, bueno, de forma un poco más literaria, quizás, con descripciones casi místicas, tipo Castañeda. Vaya. ¿Y se puede medir esto de forma más científica, más allá de la descripción? Sí, sí. De hecho, han desarrollado métodos. Por ejemplo, estudian los potenciales evocados. ¿Los qué, perdona? Potenciales evocados. Miden la respuesta eléctrica del cerebro a estímulos concretos, luces, sonidos, y así intentan ver cómo procesamos información a nivel subconsciente, Ah, interesante. para ver qué recuerdos o emociones están más a flor de piel o más reprimidos, exacto, y qué carga emocional tienen. Hay hasta modelos teóricos como el neurosemántico de Nalimov que intentan hacer como un mapa de esas reacciones internas. Fascinante. La conexión fisiopsicológica tan directa. Y la otra fuente que mencionamos nos lleva, bueno, mucho más atrás en el tiempo, ¿no? A las primerísimas experiencias. Efectivamente. Ese texto habla de cómo los problemas al respirar pueden empezar incluso antes de nacer. ¿Cómo? Pues por problemas con el cordón umbilical, que no llegue bien el oxígeno, o incluso hábitos de la madre, fumar, estrés, Ah, cosas que limitan el oxígeno al feto. claro. Y luego el momento de nacer, la primera bocanada de aire. Puede ser una experiencia súper intensa, casi un shock. El oxígeno nuevo, que dicen que hasta quema al principio, asociado a emociones muy fuertes. Tiene lógica que algo tan vital sea tan impactante. Y luego está el diafragma que mencionabas.
que no es solo un músculo para meter y sacar aire. Para nada. Es como un termómetro de las emociones. El miedo, por ejemplo, lo tensa al instante. Esa sensación de nudo en el estómago o mariposas Es el diafragma. es el diafragma reaccionando. Y si esa tensión se vuelve crónica, por estrés continuado o miedo, pues puede acabar afectando a la circulación, a la digestión, incluso a la postura. ¿Y eso qué indicaría? Sí, contribuyendo a la hiperlordosis, esa curvatura excesiva de la espalda baja. Es como si el miedo o la tensión se quedaran grabados ahí, en el centro del cuerpo. Claro, para que entiendan que puede ser parte del proceso de liberar algo. Sí, la explicación médica estándar se centra en el cambio del pH de la sangre por la bajada del CO2 que comentábamos antes. Alcalosis respiratoria se llama. Curioso. Lo que sugieren estas fuentes, sobre todo desde la experiencia práctica con estas técnicas, es que a menudo hay algo más, que el disparador real de esos síntomas es una emoción negativa fuerte que está saliendo a la superficie. Entiendo. Diferentes caminos, pero todos usando el cuerpo, la fisiología, para explorar o cambiar la mente. Eso es, el objetivo es parecido, entender y usar esa conexión cuerpo-mente. Entonces, para ir cerrando, la idea principal que sacamos de todo esto es que la respiración, algo que hacemos sin pensar, es en realidad una palanca increíblemente poderosa. Desde luego. Que si la modificamos conscientemente, podemos cambiar nuestra fisiología cerebral y, quizá, acceder a capas de nosotros mismos que normalmente están, bueno, ocultas. Exactamente. Desde ecos de memorias muy tempranas, prenatales incluso, hasta explorar el subconsciente más actual. Las técnicas varían, desde lo más básico, como cambiar el ritmo de respirar. Hasta usar tecnología como el biofeedback. Sí, pero todas apuntan a lo mismo, a esa conexión tan íntima entre el cuerpo y la mente, a través del simple acto de respirar. Pues nos deja una reflexión final, tan constante como nuestra propia respiración. Tiene este potencial para transformarnos, para revelarnos cosas. ¿Cuánto potencial de autoconocimiento, de bienestar o simplemente de autorregulación podríamos estar perdiendo por no prestarle un poquito más de atención en el día a día?